hay cosas que te se quedan grabadas en la mente y no te se olvidan. Cuando yo era pequeña, pues estaba la cosa un poquito justa. Pero ¿qué pasaba? Nunca faltaba la cestica de papel de cartón con papel rizado. Eso no faltaba. Mi madre siempre tenía, porque éramos 6 hermanos, para cada uno tenía su cesta. Pero ¿qué pasaba? Lo que había que llenar. ¿De qué se llenaba? Pues de palomitas y a lo mejor de algún rosquillo, que era lo que se hacía, pues la madre entonces, como no había posible, pues lo que se hacía era la canastita de rosquillo. Pues tan contentas nosotros de ver que aquella cestica nos merecía que día llena. Pero luego también entonces en el ayuntamiento daban juguetes. Y yo me acuerdo de venir al ayuntamiento y a todos los niños hecho una fila y a todos daban unos juguetes. A la que era niña le daban una cartera, a los que eran niños le daban un caballito de cartón, a otros le daban una pelota, en fin. Pero entonces, sí hubo unos años que estuvimos cogiendo los reyes de lo que era el ayuntamiento. Porque en nuestras casas era eso lo que había, las cesticas, no había más nada. Y también éramos felices, Juanín, porque yo venía con mi cartera, que me parece que la estoy subiendo, con su brochecito, venía, no era muy grande, bueno, yo tampoco era grande, era chica, pero entonces venía yo tan contenta, porque ya cuando fue un poquito más grande, Juanín, ya la escuela para mí fue un poquito, como que tuve que dejarla, pues entonces a mí la cartera no me se hizo chica, porque solo lo que traía era la cartilla, y la cartilla valía para todo, lo mismo valía para la primera escuela, que hasta para la segunda o la tercera que me quedé, o sea que la misma libreta nos cogía. Eso fue en mi época. Pero luego cuando yo ya fui más mayor, bueno, pues también seguían los reyes un poquito iguales, que a lo mejor te compraba tu madre un pañuelo, o por ejemplo a lo mejor unos calcetines, porque entonces ya hasta que éramos bien muchachas lo que nos poníamos era calcetines blancos. Pues algo nos echaban los reyes, pero poquita cosa. Ya que pasa que cuando ya nos casamos, vamos, yo me casé, ya entonces ya cambió la vida un poquito. Ya tuve yo mi movimiento, tuve yo a mi hijo, empecé yo con mi Juan, y entonces yo para ellos sí era Juanín, que yo ya para eso era, porque a mí toda la ilusión es los chiquillos. A mí no me llama la atención nada que los chiquillos. ¿Y yo qué hacía? Que aunque tuviera muchos días de no comprar lo justo, yo aquellos reyes se los echaba a mi hijo. Y entonces, ¿qué hacía? Se los ponía, esperaba que se acostaran y se los ponía debajo de la ventana del dormitorio. Cuando ellos se levantaban, locos de contentos, de que tenían allí pues, su cochecito, su avión, lo que por entonces había, y su cestica de dulce. Su cestica, entonces, ya había chucherías. Lo que pasa es que cuando yo es que no había yo digo que no había ni caramelos, Juanín. Es que no había dinero. Pero yo ya para cuando mi hijo, pues sí, ya había laticas de leche, laticas de colacao, ya había muchas cositas. Y entonces yo ya les llenaba su cestica de esas chucherías por entonces. Y en fin, y así se pasaban los reyes, pues muy bien. Yo ya ellos han tenido pues muchos juguetes, porque ¿qué pasa? Que como ha ido ya mejorando el tiempo, su padre que se ha ido al extranjero, cuando ha venido para la Navidad, siempre le traía juguetes. Pues yo intentaba, luego para ese día, guardárselo, en fin. Y han pasado unos reyes felices, más o menos, iguales que los que yo puedo haber pasado. Nada más que con más juguetes. Que ellos no eran felices conmigo, pues como yo podría ser con mi madre, lo que sí comprendía la situación de por entonces a la que yo no he tenido. ¿Sabes? Y así siguen, porque yo hoy, con mi nieto, es que lo hago mejor. Es que en mi casa tengo yo mis árboles que llegan al techo, que no te engaño, ¿sabes? No sabes, no es que es un pino, pero no es pino, pero un abeto, y me llega a mí al techo. Yo le cuelgo a mi hijo, o sea, a mi nieto, bueno, a mi hijo también, y a mi yerno y a mi nuera. Yo mi salón es muy grande, ¿sabes? Mi salón es muy grande. Pero todo lo pongo lleno de cosas. Para mi nieto se vuelven locos. Ya cuando eran más grandes, pues decía, abuela, y decía yo, joder, y no lo voy a seguir yo llenando, que mi Andrea ha sido el último que ha venido y lo que han vivido los demás no lo va a vivir él. Yo he seguido con ese tema. Y llego, cuando pasan los reyes por mi calle, bajan como escopetados porque saben lo que hay ahí, ¿sabes? Uno desarma una bolsa, otro desarma otra.
y lo pasan ellos súper bien, ¿sabes? Así que, Juanín, muy bien, que lo pasan mis nietos, mi hijo también lo ha pasado, y yo con menos también lo pasé. Yo recuerdo cuando era pequeña, o 10 o 12 años, o 9 o 10 o 12 años, pues íbamos a la iglesia con unos cacharros y nos daba el cura agua bendita para echarle en los rincones de nuestras casas y decía que ahuyentábamos a los demonios. Pues el domingo de resurrección iban todos los niños con sus campanicas, se sentaban en la grada de la iglesia, en la escalera, y cuando el cura consagraba, entonces tocaban todos los niños juntos y eso era todo muy bonito, se oía muy bien y eso gustaba mucho a la gente. Luego a las 12, después de la misa iban en la procesión el Niño Jesús y San Juan Bautista, iba uno detrás del otro. Lo mismo, todos los niños tocando las campanicas y con la música, una vez había música, otra vez no había música. Y eso estaba muy bonito por todas las calles de Béjar y alegraba mucho la procesión. Mira, mi abuelo era panadero y vivían en la calle Mesones. Y entonces, cuando mi padre se casó y mi madre, se quedaron viviendo en la panadería. Y luego ya éramos 8 hermanos. Y entonces ya pues, ayudábamos a mi padre a hacer pan. Y entonces tenía mucho trabajo, porque cada uno nos levantábamos, mi hermana la mayor se levantaba a amasar. Y entonces mi madre no estaba muy buena, porque estaba siempre mala, muy delicada. Entonces se ponía a pesar, y yo no podía pesar. Cuando queríamos acordar se ponían los labios morados, se ponían mareados, teníamos que acostarnos. Entonces ya no podía hacer pan, ya nos tocaba hacer a mi hermana la mayor, a mi hermano el nene, nosotros llamamos nene, las 3 a hacer pan, y ya a pesar pan. Cuando terminábamos del pan, pues llamábamos a mi padre, que estaba acostado, y ya encendía el horno, se ponía a cortarlo y todo eso, y luego ya nos íbamos a hacer las tortas, la magdalena, como antes era todo a mano, los batidos a mano, no como ahora que hay toda fuerza maquinaria. Pues yo era la única que hacía los batidos bien, porque mi hermana no lo sacaban bien, porque todavía no sabían hacer pan. Una cuando me agarraba el pan así, se le pegaba las manos, no podían. Entonces yo y la mayor y mi hermano eran los que más hacían el pan. Y una de las otras, la Loli, una que era mayor que yo, entonces esa se dedicaba a vender por las calles, con unas yeguas chicas, que por entonces no se vestían de hombre, mi hermana se vestió de hombre, un pantalón, iba por las puertas llamando para vender pan por el pueblo. Y luego además teníamos un hombre allí vendiendo también, iban los cortijos por ahí, hacíamos mucho pan. Bueno, pues un día pues estaba yo sacando agua para fregar la casa, para todo, yo muy chica, con 10 años. Me puse a fregar la casa, yo con un mandil que me colocaron, que el mandil hacía más burdo que yo. Y entonces dice mi madre, Paqui, sácale agua a tu hermano del pozo, porque esa agua del pozo se bebía. Desde la calle Mesones que debía estar el pozo allí en el horno. Y entonces, claro, la cuba era de goma. Claro, yo tan chica, quise avanzar por donde yo caí detrás de la cuba, al pozo. Y entonces mi hermano él dice, mamá, dice, ¿qué? Dice, porque la Paqui ha caído al pozo. Y no me lo diga, mi madre le está de un hermano mío, mi padre ha acostado por donde lo llama y decía que se quería tirar. Entonces van a la calle y llaman a un vecino, se llamaba Eusebio. Entonces el hombre le ataron una soga. El hombre bajó al pozo, mató a mí y al hombre, yo subí adelante y el hombre detrás. Yo de que subí, madre mía, yo llorando. Mi papá me pega, a mí me pega. Chica, pero ¿cómo te va a pegar si tú es que le has querido sacar agua a tu hermano para beber del pozo? Entonces ya los médicos me estuvieron revisando y todo, y a mí no me pasó nada, con un pozo grandísimo. Pero yo me apataré en el pozo y las manos cogía y decía que no puedo, que me curro, y un hombre decía que no, tú tira para arriba. Yo lo pasé, pero no pasé nada. Pero que hemos trabajado mucho, que si los animales, que si toda la casa, y un trajito, mi vida ha sido trabajar, nada más que trabajando. Una granja de animales, de marranos y todo eso, entonces ya los criábamos, creaban marranillos y todo, entonces ya nos liábamos, como antes no compraba salchichones ni nada en la casa, entonces hacíamos la matanza y con eso ya pues los 8 hermanos, 8 hijos, tuvieron para darnos todo de comer. Cuando hacíamos allí la matanza en la casa, que si la granja, que si los huevos y las gallinas, otros eran para la panadería y otros huevos se vendían. Bueno, pues ya mi madre ya se puso ya fastidiada y ya mala, y entonces ya mi madre con 46 años se murió mi madre y ya mi padre se quedó con los 8 hijos.
los 8 para navegar todo, ya cuando el horno no podíamos tirar. Pues entonces mi padre pensó de poner un negocio, de poner un bar. Luego ya el bar era más trabajo, pues ya era un dilo que el 8. Y mi padre decía, bueno, ¿cómo se juntaba con una mujer, con 8 hijos? Con 8 hijos, y dice, bueno, si meto ya que una mujer con los 8, y mi hermana, ninguna queríamos que mi padre se casara. Mi abuelo se fue a vivir con nosotros. Bueno, que dice, bueno, ponemos un bar. Pues entonces el bar era ya lo peor, ya nos turnábamos. Ya, lo que en el bar se estaban trabajando por la noche, pues eso no madrugaban ni el horno. Y los que no estaban trabajando, pues entonces nos turnábamos, unos se quedaban por la noche y otros, cuando terminábamos del pan, se iban allí a limpiar el bar porque por la noche no nos daba tiempo a limpiarlo. Y eso era un trajín, pero mi hermano, el que estaba casado con mi cuñada Juanita, ese no quería el bar ni el socorro. Mi padre lo echaba a patar. Decía que no quería bar, que prefería irse al horno, vender pan y que le hiciéramos una buena carga, se iba a los cortijos y la vendía toda por ahí. Vamos, que es que mientras más tortas se hacían, más tortas quería. Y eso era una pelea contigo. Que es que no podíamos hacer más tortas. Nada más que vengan batidos de torta, venga borde de lata, frega tablero. Bueno, eso fue un dilote en la casa, pero bueno, así vamos tirando, hasta que mi padre, los 8 hijos, ¿sabes? Cuando yo era pequeña, pues antes no había lavadora y había que lavar, no había agua potable en las casas. Yo me crié en una casa que no había pozo. Mi madre éramos muchos hermanos y cuando lo necesitaba, cuando éramos nosotros chicos, pues llevábamos canastas que nos la lavaran, gente del pueblo que se dedicaban a lavar. Claro, pero había que pagar, no sé si era 1 duro o 2 duros por cada canasta que te lavaba. Pues mi madre era pobre, de momento tenía que, aunque estuviera mala, tenía que decir venga a lavar porque ella no tenía una madre, no tenía una hermana, porque fue hija única. Y pronto pues se iba al lavadero pues, a lavar. Nosotras, como éramos muy chiquillas, pues íbamos con ella a ayudarle a traer la canasta, que cuando ya venía a lavar la ropa estaba que pesaba mucho. Aquí había 2 lavaderos. Uno estaba en la cripa, una charca grande con su piedra de piedra, y allí lavábamos todo el mundo. Luego había un pilar a la parte de arriba, que ahí es donde se aclaraba la ropa. En otras temporadas, cuando bajaba el arroyo, pues siempre era agua corriente, se lavaba con el agua clarica y nos gustaba ponernos en el arroyo. Lo que pasa es que no siempre había sitio. Entonces, otras veces nos subíamos a la Pontanilla. En la Pontanilla lo mismo, había también un charco muy grande. Eso ya hace muchísimos años que yo ahí no he lavado. Lavó mi madre y yo he ido con ella a ayudarle a traer la canasta. Luego, un poquito tiempo después, ya hicieron unas pilas, pusieron agua potable allí, con un grifo que tenía su pila, su pilón para poder aclarar la ropa. Y nosotras como chiquillas pues teníamos que ir a ayudarle a traer la ropa y a estar con ella. Cuando ya tuvimos mi hermana Lola un poquito de 12 o 14 años, pues ya era ella y yo la que nos dedicábamos a lavar, porque mi madre tenía que quedar en la tienda, vender, luego avisar, hacer las cosas de la casa, cuidar de mi hermano. Y de una muy temprana edad, pues la verdad que teníamos que cargar con nuestra canasta y la botear mucho porque éramos una casa de mucha familia. Y esa era nuestra juventud, pues vender, lavar, secar, planchar, coser. Luego llegaba la tarde y los ratos libres de bordar. Y sobre todo cuando nos íbamos de paseo, siempre con los chiquillos por delante. Teníamos que ir con ellos. Cuando todo esto fue muchísimos años, hasta que por lo menos tuvimos nosotros 18 o 20 años, que ya mi padre hizo la casa nueva, aunque no teníamos pozo, pero ya metieron las aguas potables en las casas, y entonces ya pues sí pusimos una pila y su grifo, y entonces ya dejamos de ir a los lavaderos, ya pues la gente tampoco iba, ya aquello fue desapareciendo. Y las lavadoras no vinieron pues hasta que no teníamos 24 años, no vinieron a mi casa la primera lavadora. Así que antes pues era todo el mundo lavar, y en los lavaderos, y en los arroyos, y en esos sitios. Bueno, pues la Virgen de Fátima se
Ya sabréis vosotros que se celebra el día 13 de mayo. El día 13 de mayo se le apareció a unos pastorcillos. Pero esta Virgen, es decir, Virgen no. Esta Virgen hay que conocerla, hay que ponerse delante de ella, pedirle y rezarle. Es una Virgen que no te lo da todo de golpe, te lo va dando a poco, día a día, esa fuerza y esa cosa que tienen que tener las personas para poder vivir y poder tirar hacia adelante. Y ponerse delante de ella y rezarle y pedirle tú lo que tú quieras, que te lo va dando a poquito a poco. Digo esto porque mi marido y mi cuñado, ellos saben, los pobres, lo que han pasado en ese Posada Rica. Porque cada vez que se iban a pastear su ganado, se pasaban por la Virgen y lo único que les decían: Virgen, ¿dónde vamos con 500 cabezas de ganado? ¿A dónde las tiramos? ¿Por dónde nos tiramos? Y entonces esta Virgen, a poquito a poco, la ha dado dando a ellos lo que se merecían, porque eran muy trabajadores. Mira, yo me casé en el 56, tuve a mi hija en el 57, nos fuimos a Bilbao a buscar trabajo, mi marido, claro, en el 58. Y estuvo 3 años en una cantera ahí de piedra, ahí llenando vagones. Y luego ya hubo convocatorias para obras públicas. Y aprobó. Y allí hemos estado tantos años. ¿Cuántos? 27, por ahí hemos estado allí. Luego, en el 83, nos vinimos aquí, a Bea. Bueno, nos vinimos a Bea de Segura, las manos quietas. Allí nos dieron para vivir, porque vivíamos en obras públicas que eran las casas gratis, ¿sabes? Entonces pidimos para Baeza, pero resulta que en Baeza teníamos que pagar la casa. Y como allí había casa, le digo a mi marido: pues mira, lo que tenemos que ahorrar, si vamos a pagar una renta, pues nos vamos allí, aunque esté lejos, ¿no? Mi hija nació en el 57, he dicho. Y mi Diego, cuando yo tenía 30 años, ya no sé yo, ha hecho 49 años, ha hecho, yo no sé ya de qué fecha. Y mi José, pues tiene 39 y lo hace el día 3 de febrero, hace los 40. Así que... ¿Pero dónde nacieron? ¿Aquí o aquí? Mi hija nació en Torres y mi hijo, los dos nacieron en Bilbao. Y a mi José lo traje yo con 9 años, a Bea de Segura. Y me lo llevé con 18, 19 o 20 años ya, porque digo: ya no estudias más, que te vienes aquí a la mili. De que sacó lo del grado escolar, no. Eso que sale de la formación profesional, que hizo de electrónica de esa. Bueno, pues entonces yo te voy a contar que tenía una vecina que se llamaba Carmen, que vivía más arriba de mi casa y era partida del pueblo. Y cuando las madres nos poníamos de parto, pues llamaba a Carmen y Carmen te miraba y ella ya llamaba al médico, que era don Manuel. Don Manuel ya cuando nacía el crío se lo daba a Carmen y Carmen lo lavaba, lo vestía, arreglaba a la madre y a otro día de nacer pues iba todas las mañanas a vestirlo y a apañarlo y a cuidar a la madre también, la miraba. Mientras que tú querías, estaba 5 días, 6, 8, depende de lo que tú quisieras. Cuando daban la tripa, había madres que seguían con Carmen y madres que la dejaban. Y esa mujer estuvo así pues, durante muchísimos años. Le daban dinerillo, una, otra regalos. Ella no era muy interesada porque era una mujer buenísima, pero recibía siempre muchos regalillos de las vecinas y de todo el pueblo. Yo le voy a hablar pues, de hace 45 años para acá, de 40, 45, que no se hacen tantos vestidos, se hacía muy poco, solamente en el verano. Y en el invierno a lo mejor se hacía algún traje de chaqueta. Para las fiestas, cuando más se hacía era en Santiago. Yo cuando tenía de 9 a 14 años, tuve unos años que le repartía los vestidos a una prima hermana de mi madre, que era modista, y la víspera de Santiago, pues, estaba muchos días, por lo menos un mes se tiraba que no se acostaba ni siquiera porque tenía mucha bulla. Había veces que a la familia no nos podíamos el vestido de Santiago y yo les repartía los vestidos.
me acuerdo yo que me daba el vestido cuando lo llevaba a la casa, me daba la notica, lo que costaba el vestido. Había personas que me lo pagaban en el acto y otra vez eso llevaban a mi prima. Había personas que tenían más posible y me daban propina, los que no tenían no me daban propina. Me daba mi prima lo que sobraba de la tela. Había veces que me daba, que le hacían una manga larga para luego en el invierno, y veces que lo que le sobraba para cuando llegara el invierno, el vestido, ponerle luego la manga larga. Ella hacía todo, durante todo el año hacía vestidos. Lo que estoy hablando de mi prima mía, pues sí tenía mucha, es verdad, porque cosía vestido de novia, cosía abrigos, era de la modista por lo menos en mi época, de la que más vestido cosía en Bejija, y hacía vestido de novia. A mí me hizo mi vestido de comunión, me hizo mi vestido de confesar, a mi madre le hizo vestido de novia, que hacía muchísimos vestidos y tenía mucha bulla, era de las modistas por lo menos, que yo me acuerde, que más bulla tenía en Bejija. Y como era prima nuestra, pues cuando llegaba a la fiesta había veces que no nos podía hacer la ropa, no nos hacía los vestidos, entonces había modistas, no es que fueran peores, pero que no tenían la clase de ella, pues que cosían que iban a las casas. Entonces me acuerdo yo de chiquilla, y a mi casa una mujer que ya ha muerto, que se llamaba Juanica María, iba a mi casa una tarde, como mi madre tenía máquina de coser, mi abuela pues nos cortaba, nos jaretaba los vestidillos, a mí y a mi hermana, y entonces ya mi madre y mi abuela le ayudaba a terminarlos, porque mi prima, como tenía tanta bulla, había veces que no podía hacer los vestidos. La tela, yo recuerdo, la tela siempre la hemos comprado aquí en Bélgica, quitando que alguna vez que otra, pues hemos ido a Baeza, a Los Sánchez. Yo a Úbeda jamás he ido a comprarme tela. Yo siempre la tela no la hemos comprado aquí en el pueblo, o a Serrubillo, o recuerdo yo que era chiquitita, con 5 o 6 años, mi abuela se compraba la tela a ese niño Juan, o a Sanitaria de Lorenzo, La Confianza, pero que yo a Úbeda ni a Linares, a su sitio no he ido a por tela. Yo siempre he sido en Bélgica o en Baeza, cuando yo ya era un poquito más mociquilla, cuando iba a Baeza, yo a Los Sánchez de Baeza. Y pues mi prima siempre nos está haciendo los vestidos cuando ya podía. Había fiestas que no lo hacía, otras fiestas que no lo hacía. Como ya cayó mala, pues yo también nos cambiamos otra modista que le decía Lola, la de Joaquinera, nos cosía a mí, a mi madre. Luego también, como mi hermana se le daba también la costura, porque le pasó como a mi prima, pues ya en mi casa mi hermana nos cosía. Y nos cosía la ropa a mi madre. Ya había trabajar no tenía 12 años, porque éramos pobres. Y tenía que ayudar a mi padre, era la mayor, y entonces pues iba con mi padre a la aceituna, íbamos cosas familiares, íbamos 2 tíos míos y mi padre y otro primo hermano mío, éramos los más jóvenes y éramos los que acarreábamos la aceituna, llevábamos las puertas, teníamos que coger la aceituna, coger los suelos, llevábamos un soplillo para limpiar la aceituna, porque entonces no había cribas, eso eran las cuadrillas individuales. Llevaba el mantón a cuestas, las puertas a cuestas, y todo pues se pasaba mucho. Cuando llovía, pues tenías que venirte chorreando en tu esportilla a través de las raíces para encender la lumbre. Que llovía, pues te venía al cortijo, y cuando cambiaba te venía a Bejija andando, y otro día si iba a la aceituna, pues tenías que llevar puertas a cuestas, mantones, soplillos, capachas, todo tenías que llevarlo andando. Y entonces pues ya está así un día y otro, hasta que acababa la aceituna. Luego, como yo era la mayor, pues tenía que ayudar a mis padres, teníamos conejos, teníamos gallinas. Entonces con mi tía Eufrasia, y yo y mi hermana, que yo le llevo año y medio a mi hermana, pues nos íbamos con mi tía Eufrasia a los trigos en estas fechas, a por amapoles para el marrano, para los conejos, para todo lo que teníamos, gallinas, en el tiempo de la espiga, en el tiempo de la haba, rebuscar habas. Bueno, todo lo que iba canjando, todo el tiempo a tiempo, ¿sabes? Cuando luego ya fui más grande, pues ya empecé a ir a sembrar cebolla, a sembrar ajo, a labrar remolacha, a entrar a sacar remolacha, a coger bicholillas, cortar melones. Nos fuimos a la aceituna de la laguna, mi madre estaba casi siempre hasta enfermo, mi padre, mi hermana, yo y mi hermano, que tengo con 54 años, que tenía unos 14 años por ahí cuando empezó la aceituna. Yo era la mayor, lo llevaba como si fuera una madre, y ya está. Y cogemos la aceituna, venía de la aceituna. Cuando terminaba la aceituna, a sembrar cebolla. Terminaba de la cebolla, luego nos compramos unas máquinas de hacer lana, hemos hecho muchísima lana. Luego nos íbamos a la laguna a otro año, nos íbamos a la laguna, nos llevábamos la máquina de hacer lana.
nos levantábamos una temprano, mientras que una se lavaba la capacha, la otra se hacía piececitas del chaleco. Nos íbamos a la aceituna. Veníamos de la aceituna, mi hermana era más ligera que yo estaba más gordita, ella venía todo el camino y se echó la tarea de hacer 2 chalecos. Entonces cuando venía se le lavaba y se fue 2 chalecos. Y yo las piezas que había terminado hecho empezar por la mañana, nos poníamos en la meta de otros 2 chalecos, para no perder luego en todo el año, cuando no había trabajo, no había campo, teníamos la lana. Entonces para no perder la casa del hombre de la lana, del Chinorri, pues entonces lo hacíamos así. La pobre de mi madre pues cogía desde la laguna hasta el Puente del Obispo, su saquito de lana, su saco hecho, ya su bien puestecico. Unos días el panadero se lo bajaba al Puente del Obispo y otros días, si se descuidaba, el panadero no lo veía y se iba a dar la pobre al Puente del Obispo con su saco de lana. Lo traje. Cuando mi abuelo vivía, era cuando la Virgen en la cabeza, mi abuela era cuando ella triunfaba con la Virgen en la cabeza. Gracias a mi abuela y a mi padre y a mi tío, pues la Virgen en la cabeza seguía adelante. Y además, los fracazos y los choticos, ellos son los que mueven la fiesta, que si no fuera por ellos, la fiesta no seguía adelante. Luego, cuando llegaba el mes de mayo, pues entonces nos íbamos allí a la puerta de la Virgen, las chiquillas cuando éramos más chicas, cogíamos nuestra silla, y una vecina que se llamaba Maruja era la que rezaba el rosario. Allí era el mes de mayo, era todos los días, rezar allí nuestro rosario y todo, le poníamos nuestras flores y aquello estaba muy bien, que eso ya se ha perdido, era todos los años atrás. Y entonces los banquetes antes eran muy distintos, una fiesta muy hermosa y era diferente ahora ya la fiesta ha cambiado muchísimo, porque antes las hermanas mayores no había tantos gastos, no había tanto rumbo, había antes arreglo, era la vida, así se hacían los banquetes, podía ser todo el mundo hermana mayor, pero ya a estas fechas, con tanto lujo, con tanto rumbo, pues todo el mundo no es capaz de quedarse hermano mayor. Y no se queda. Y ahora pues empiezan las ligas, antes empezaban, ahora empezaron el lunes y ya hasta el sábado, pues bajan ahí a la casa y empiezan a ligar, cogen una hucha, van echando dinero, todos que van bajando, va a ir comprando comida, va a ir comiendo. Se sube el sábado la Virgen. Y luego ya el domingo se baja para abajo, una procesión muy hermosa, empiezan a bailar a la Virgen, empiezan a mover la anda, el cura se enfada, porque no va en orden como tienen que ir. Y entonces ya el cura se pone nervioso, pero sí que a la vez mucho, los bailes se pelean todos, el uno quiere llevarlo y toda la familia, todo, el que no es primo es sobrino, el que no es mi nieta, el que no... Eso es una fiesta, vamos. Y antes era mejor, porque antes era la fiesta de la chuchón, porque eso allí no podía ni bailar. Eso en la calle un bote, ponía muchísimas tascas, ponía... Pero que eso cada vez se está perdiendo, pero bueno, haciendo buen tiempo también. A todo el mundo le gusta esa fiesta, pero nadie quiere moverla. Uno es mi cuñado, nadie, todo el mundo, porque no vamos a hacer, vamos a hacer. Pero no. Es el que la mueve y ya está. Hasta que ya la deje de... Cuando deje de la Virgen, parece a mí que se pierde la Virgen. Y esa es la historia de la Virgen en la cabeza. Cuando Antonio se fue a Alemania, me quedé yo sola, bueno, vivía con mi madre. Si no se ponía uno malo, se ponía el otro. Mi Juan más pequeño se rompió una pierna. Tuve que recorrer a mi vecina de toda la vida, que la Lola, su marido, Seba, cogió al chiquito en brazos corriendo y lo llevó al médico de cabecera. Otro día otro día en la noche a buscar un taxi para que otro día me llevara a Linares, porque en ese momento no podía ser. Y he pasado tanto yo como él, ¿para qué? Y allí estuve, en Alemania, 8 años y pico. ¿Y cuándo venía? Pues, no, eso no me acuerdo, cuando se vino no me acuerdo. ¿Pero no venía nunca? Ah, venía, sí, venía todos los años, se iba a 1 de marzo y venía en diciembre. Estaba aquí 2 meses y pico, no 3 meses, de permiso. Y se venía de allí para coger la aceituna aquí, para ganar un poquito más, porque si no, no se podía vivir. ¿Y ganaba mucho en Alemania? En Alemania ganaba al cambio. Si hubiera sido como ahora el euro, no gana ni una gorda. Pero como antes el marco, pues por cada marco creo que ya era 17 pesetas.
pues aún le interesaba. Y por eso pudimos nosotros, hombre, sacar la casa y comprar una poquita oliva. Si no, aquí en España no lo hubiera hecho. ¿Y sus hijos cómo lo llevaban? Mi hijo, pues bien, porque mi hijo, el más revoltosillo, es el mayor, que estaba siempre, pues me tenía siempre enritado porque se iba a la oliva a buscar niños, a buscar si hacía sol, como si hacía frío, como si llovía. Una vez que hubo una nube malísima, pues ya pues nada más que sufriendo para poder sacarlo. ¿Y cuándo decidió venirse? Pues ya no sé yo. ¿Cuándo te viniste de Alemania? En el 72, en la Olimpiada. Sí, después de la Olimpiada. Estaba ahí. Estaba allí. En el 75. ¿Pero por qué decidió venirse? Porque ya veíamos nosotros que eso no, y yo le decía que para estar allí solo y yo aquí sola sufriendo con los chiquitos, que todos juntos, que si es su vida la veía bien allí, pues que no fuéramos allí todos. Casi ni estaba soltera, ni viuda, ni casada. Y como él no quería eso para él, pues decía que para su hijo no lo quiso. Y entonces ya decidió venirse. Mi hermano, que estaba en la azucarera, pues ya habló a él y lo recomendó, que era un hombre bueno, que era muy trabajador, que era muy... Y entonces lo fue a ver lo que le decía, y entonces le dijeron que se quedara. Y se quedó y ha estado pues 19 años, creo. Bueno, el 1 de mayo pues se celebra el San José Obrero, que es tradicional aquí en el pueblo de muchísimos años. Y viene por la mañana, viene la Diana tocando la música de Baeza, y van por todas las calles tocando, y la puerta de la Manuela de Pericorrú, que eso antes lo hacía su tía Luisa, pero ya la mujer se murió y ya lo hace la sobrina. Pone una mesa en la calle y saca dulces, aguardiente, bebidas, y los que no quieren dulces pues lo hacen bocadillos. Y ya luego se van por todo el pueblo dando vueltas, tocando la música, y no despierta a la gente, porque es temprano. Luego ya sobre las 12 en la iglesia se celebra la fiesta de la hermandad, y después de misa pues se va la gente a un local a invitarnos, es una invitación que se hacen los hermanos, de tapas y de cerveza y de lo que se puede según la economía de la fiesta. Luego por la tarde se saca el santo por todas las calles, y la puerta de la Manuela de Pericorrú pues pone una mesa, se pone el santo, el cura se arrodilla, y ella, cuando se termina ya la oración, una bandeja llena de anises de colores y pétalos de rosa, lo tira para arriba, y los niños que van pues se tiran al suelo, que se matan cogiendo anises de colores, se llenan los bolsillos de anises, está muy bueno. Y luego ya cuando termina la fiesta, pues ya llevan al hermano mayor, se lo llevan a su casa. Otro año lleva a su centro de San José Obrero. Y mi padre pues siempre ha sido hermano, y nosotros en mi casa siempre, todos mis hermanos y mi padre han sido hermanos. Yo me gustaría ser también otro año, pero cuando pueda ser. Lo que quiero decir es que los hermanos no avisaban antes a las mujeres, a sus mujeres, porque luego se daba una invitación y la mujer pues no tenía nunca, hombre, lo que hoy hay, pero las neveras no estaban antes tan llenas como ahora de cosas, para las invitaciones de esa fiesta. Y ya pues hasta otro año que sea otro hermano. Y Rosa, la del globo, esa es la que tiene la hermandad, tiene el cetro, tiene el estandarte ese, y el santo de San José está en la iglesia. Esos son los tradicionales de... mi padre pues se queda muchos años, ha sido muchos años, aunque ya estaba muerto mi padre, pero siempre se quedaba porque ningún año quería quedarse la gente. Y a él pues le gusta mucho esa fiesta, y mi hermano lo mismo. Nosotros que no, desde chicos lo estamos viviendo esa fiesta en la calle, del antepasado.
Con 7 años fui a comulgar. Y sí, íbamos a la doctrina, que antes se decía la doctrina, y al salir de la doctrina pues nos daban una torta. ¿Vale? Y el día de antes de la comunión pues se les llevaba a la maestra un regalo, que no tuvieron. Y entonces el día de la comunión fue mi madre y me compró vestido en la tela en Linares, me lo puso una modista, se llamaba Lucía. Y cuando al día de la comunión, pues te ponen allí en la casa dulce y aguardiente y vino bueno, lo que tuviera. Va la vecina Vete y luego pues te va a la iglesia, comulga y al salir de la comunión te va a la casa de la maestra a desayunar. Te pone la maestra allí desayuno y de que termina pues te vas a tu casa con tu familia. Y luego tú coges tu hermano el mayor y una vecina, yo iba a mi hermano mayor y la Isabel. Y te llevaban a las conocidas que le decían a tu madre, que me manda tu hija. Y entonces mi madre la mandaba. Te daban más o menos lo que poco porque no sabía. Y me recuerdo que yendo para la calle de la Catalina me pisé el vestido. Fuimos a mi casa, me lo puso mi madre. Nos fuimos otra vez otra vez a la casa. Por la calle Los Pitos me lo volví a romper. Fuimos a la casa, me lo cosió. 3 veces me rompí el vestido. Y cuando llegamos ya, harta de ir a la casa, que ya íbamos cansados, pues nos comimos el arroz con conejo, la familia, y teníamos que estar 3 horas sin comer. 3 horas, a las 8 de la mañana te desayunabas y ya no podías comer hasta después de comunión. Y luego salíamos de la iglesia, te ponían todas las niñas en la puerta de la iglesia con los curas, con el cura y la maestra, y te echaban en la foto. Y fue el cura a examinarnos, a hacernos como un examen a la escuela, y me preguntó y yo no sabía responder, yo no respondí ni uno. Y me dijo el cura que no podía ir a comulgar. Y mi madre decía que como no iba a ir a comulgar, que ella se sabía yo me sabía el catecismo, si te dice, en mi casa se lo sabe de memoria, como alguien no... Y no me dejaba ir a comulgar. Con todas las cosas ya preparadas y ahora no quería el cura que fuera a comunión. Vamos a ver con el conejo matado y todo. ¿Qué hacíamos? Me llamo Casilda Martínez y tengo 67 años. Yo a veces me espanto de la juventud de hoy, pero la ilusión que teníamos antes, yo digo que las jóvenes de ahora sí que la tendrán porque sin ilusión no se puede vivir, pero que aquello era una ilusión. Yo conocí a mi marido con 14 años. Unas veces nos paseábamos en el paseo, otras veces jugábamos. Pues lo que antes había era que se paseaba la gente en el paseo, desde la puerta del arriero a la esquina de Don Bernardino. Y yo conocí a mi marido con 14 años y empezamos a tontear lo que le pasa a la juventud. Y ya, pues, ya nos fuimos metiendo un poquito más, y ya hasta que llegó la hora de que me pretendió. Pues yo le dije que era muy joven, que estaba con calcetines. Y entonces, pues, él estaba insistiendo, muy cabezón siempre, y ya ves tú, si era cabezón, que estaba cogiendo a destajo en Loma Blanca y se venía a pie, porque ahora todo es con coches, pero antes era a pie. Se venía y se iba a las 2 de la mañana y luego a lo mejor era para acercarse a mí y no le hacía caso. Y se iba renegado diciendo que no iba a venir más, y sin embargo luego acudía a otro día o otros 2 acudía. Bueno, pues lo que quiero decir que yo me puse novia muy temprano, con 16 años ya estaba novia. Y yo iba al cine con mi amiga y a lo mejor íbamos 3 o 4 amigas, y a las 3 o 4 amigas pues a todas esas les costeaba la entrada. Yo a veces me daba pena y ya me escocía. Y digo ya,
hasta aquí he llegado. Y un día, el último domingo de la Virgen, que era la Virgen de la Cabeza, fui a la procesión con mi amiga y digo, ya. Le dije a mi amiga, digo, yo ya me voy con él y ya está. Aquello fue la ilusión más grande que podíamos tener. Es de verse ya solo conmigo y yo con él, aquello fue la ilusión más grande. Pues seguíamos para adelante y al poco tiempo de estar novios, pues se fue a la mili. Nosotros íbamos a salir, yo cuando él estaba en la mili iba a salir yo de paseo, ni pensarlo. Hasta que no venía con permiso, no salía yo. Teníamos esa cosa. Luego teníamos el miedo también de que la gente nos criticaba porque si te ponías novia, pues ya decía la gente, anda, si esa ya está novia, ya nadie te quería. Pues ese temor lo tenía. Pero en fin, fue un hombre bueno y me casé con él y tuve 4 hijos. Bueno, pues desde muy joven mi madre empezó a echarme dote porque tuviera 14, 15 años. Me compraba la sábana de los perreros, conforme podía lo iba pagando a 10 duros, 20 duros, y de que pagaba una sábana, otra, hasta que juntó 7 y un embuzo. Luego empezó con las ropas. Las ropas eran dopadas y tenías que hacértelas tú, te hacías tus braguitas, tu combinación y tu sujetador y tus camisones. Luego ya las toallas, pues 4 o 6 toallas, más no llevaría, no llevé más. Y la mantelería, pues igual, pero una mantelería muy graciosa, porque se llevaban 3 servilletas y fue mi madre por medio metro de tela y hice mis 3 servilletas. Y dice, si tenía que comprar otro medio metro, y digo, pues cómpralo, las compró. Y hice las 3 servilletas y dice, ya tampoco más, pues compro un mantel y ya tiene una mantelería, ¿no? Y llevé mis 3 mantelerías que por entonces se llevaban todo. Luego ya mi porcelana, pues con la cachina, 4 cachinas o 6 que tuviera mi madre, los huevos que ponían eran para el recogero. Se compraba la porcelana, 4 pucheros, 4 cuajaderas, 4 cazos, mi cafetera, mi lechera, todos los aparatillos esos que hacían falta para la casa. Y decidimos de casarnos. Va mi suegra a pedirme el día 15 de agosto. Y me casé en el 1966. Aquella noche se hizo un festejo, iban unos hermanos, los otros, y allí me regaló 2.000 pesetas, ya no me hizo más regalos. De esas 2.000 pesetas me compré el vestido de novia y me compré el vestido para ir a confesar por la mañana y los zapatos y eso. Eso me lo hice yo en mi casa. Pues se pone la casa con todo eso que yo he inventado. Me caso el 3 de septiembre. Fue una boda, para mí la ilusión más grande del mundo, porque yo no me había ido a comulgar y yo de que veía mi vestido colgado en los pies de la cama mía, tenía la ilusión del mundo. Mi vecina, la hermana de la Seba, se probó el vestido antes de yo ponérmelo. Se puso la ropa a vista, que yo no quería tampoco, encima de la cama y del arca, toda a vista. Y todo el mundo estuvo viendo mi casa, llevé mi cama. Compró mi madre la cama por lo menos 4 o 5 años antes. Que fui yo a la aceituna y gané 4 o 6.000 pesetas. Y costó la cama 4.000 pesetas. Y me la llevé a mi casa. Luego se compró la mesita de noche, a otro año, la mesita de noche y la peinadora. La madera, igual. La lana, mi tío, que era regobero, me trajo la lana de por ahí y estuvo en mi casa también muchos años. Sillas, pues llevé 6 sillas blancas y 4 para el portal. Pues mi boda fue de Pericorrú. Fue una boda de dulces que había un plato para cada persona. Y en vez en cuando había también fruteros con dulces. Los dulces, pues no te los comías.
te comías las 4 tapas que te ponían, y 4 patatas, 4 almendras, y pocas cosas, había más. Y luego los dulces los cogía la gente y se los llevaba para darlos a los 4 compromisos que tenía. Y cuando entramos a la casa, no se fue la luz, no teníamos luz, y tuvimos que estar con una vela. Bueno, voy a contar la magia de la noche de San Juan. Mi abuela me contaba, y otras mujeres del pueblo, vecinas, que la noche de San Juan se juntaban todas las mocicas del pueblo, se iban a los pilares o a las fuentes, se lavaban la cara, porque ellas creían que iban a estar más guapas. Después se iban al campo y cogían bichos y los preparaban y los metían debajo de las cantereras y decían: Señor San Juan, si me quiere mi amor, que se enflorezca esta flor, si no me quiere mi amor, que se seque esta flor. Como debajo de las canteras siempre había humedad de los cántaros, se enflorecía y entonces ellas pues se ponían muy contentas. Después, al otro día por la mañana, le daban las 12 de la noche, cogía un espejo y lo ponían encima del volcán del pozo y procuraban que le diera el rayo de sol. Y decían: por San Pedro y por San Juan y por todos los santos del cielo, si me quiere mi amor, que se me aparezca. Y entonces se le aparecía el novio o algún difunto de los que ellas creían que se le pareciera. La primera vez que yo recuerdo que bajé al río, pues no tenía más de 5 o 6 años. Íbamos en familia, recuerdo que antes no había bañadores ni nada. Íbamos completamente a bañarnos como nos trajo nuestra madre al mundo, en pelota. Hay quien tenía combinaciones, las combinaciones aquellas no eran ni de nylon, eran de terregar. Cuando te metían en el agua se subían para arriba de una bolsa que te veían todas tus intimidades. Bueno, pues íbamos 3 o 4 familias al río, llevábamos cada uno nuestras cosas. Mi padre tenía una escopeta y cazaba por los conejos, los zarzales, las perdices. Y nos tirábamos 3 o 4 días allí en el río comiendo. Por la mañana cuando te despertabas con el sonido de los jilgueros, de los pájaros, de los zarzales. Y desayunábamos, pues, poníamos la sartén, freíamos los pajarillos, a mediodía hacíamos el arroz con perdices. No con perdices, no, las perdices eran para la bichuela. El arroz con liebre, con conejo, la sandía, los melocotones, el ponche y agua fresquita. El agua fresquita de la fuente, que se llamaba la fuente de la teja. ¿Por qué? Porque había una teja que era un minado y salía el agua y ponían una teja y por eso se llamaba la fuente de la teja. Antes no había monitores de natación, pues yo me metía al agua pues tan tranquila, pero yo no sabía nadar. ¿Y qué me pasó? Que fui al fondo. Pero claro, tenía que salir. ¿Y de qué manera? Pues braceando hasta que salí a flote. Así de la manera que aprendí. Pues curioso, ¿no? Esa fue la única manera que tuve de aprender a nadar. Una hermana mía llevaba a un hermano más pequeño y cruzaron el río. Y claro, el río pues tenía una poquita corriente. Iba en línea recta y había un remolí y el remolí se los tragó. Gracias a 2 personas de Vejiga que corriendo se metieron y la cogieron y salieron a flote. Recuerdo una vez que nos fuimos, como siempre, para 3 o 4 días, después de encerrar la paja en el pajar, porque antes en todas las casas había caballos, borricos y mulos. Encerrábamos la paja y un año nos fuimos, hicimos en el horno una canasta de torta. Nos llevamos nuestros conejos, nuestros melones, nuestras sandías, los melocotones. Y también, aprovechando que íbamos al río a lavarnos, también lavábamos las mantas del invierno, lavábamos las canastas de ropa. Y allí pues era una feria aquello, porque antes en los cortijos venía mucha gente y el río pues era como la playa de Benidorm ahora, pero un río sin contaminar, no como estamos ahora contaminados. Y nos lo pasábamos muy bien. Me puse novia con 17 años. Estuve novia con él 2 años antes de irse a la mili.
luego se fue a la mili, estuvo cerca de 3 años, mientras en la mili yo bordando mi corcha, pensando en que cuando viniera él nos íbamos a casar, y estaba yo loca, nada más que de día y de noche bordando. Bueno, vino a los 7 meses, vino con permiso. Estuvimos un mes saliendo, ese mes que vino, pues lo disfrutamos. Luego se fue y luego ya no vino hasta los 22 meses, me parece que fue la segunda vez. Y luego ya hasta que no vino licenciado, cerca de 3 años, no sé si le faltaron 2 meses para venir licenciado. Y de que vino licenciado, pues no te creas que hemos disfrutado mucho de salir, no, ha sido un hombre de muy poco divertirse. Era un hombre que tenía que haber estudiado, nada más que de escribir y de leer. Pensaba nada más que en leer y en saber y en aprender. De por fin me casé con él. Mientras estuve soltera aprendí de todo también, porque yo era muy trabajadora. Le decía yo a mi abuela, que mi abuela me crió, y decía yo que están buscando gente para Cañaveral, allá que iba yo a trabajar. Aunque fueron 4 días. Mucha temporada no he ido, no, estando soltera, pero he ido. Y a labrar remolacha, y a arrancar garbanzos, para hacerme el vestido de Santiago, y a todo he ido. Pero poca cosa, de pocos días. Pero luego me casé. Y dice, te casaste, ya tenía el marido una viña. Y agárrate, ya no perdió hebra. Ya si no había uva, había jamargos para arrancar. Y si no, para labrar. Tenía a mi hijo chico y me llevaba un cimbé de la fábrica. Y lo ponía en el cimbé. Me quitaba una lucha y tiraba de él. Vamos, hijo, a por otra. Y es de peón de albañil, que decía, bueno, tú si yo no ganara caía enferma. Es ambiciosa para los dineros y para querer ganar. Y así ha sido mi vida con él, nada más que trabajar. ¿No salían las novias cuando estaban las novias en la mili? No salían las novias nada más que en la casa metía. Si salía eso era un pecado. Y más que se lo dijeran al novio, te dejaba. Aunque fuera fiesta. Aunque fuera fiesta, aunque fuera Santiago, encerrado. Que no te vieran en el paseo. Que se lo decían a él y te dejaba. Yo lo que no quería era que me dejara. Estaba yo luego para él. Lo miraba y decía yo tan bonito como lo dejo perder. Con los ojillos azules. Es que estaba muy bonito, mi marido. Nos dejó mi suegro la viña. Empezamos a trabajar en ella. Yo la vendedora del agua. Y él quería yo que me ganara, decía Catalina, si no me quito de peón de albañil que tú te vas a matar. Y yo decía, no, tú sigue de peón de albañil que yo de noche y de día yo trabajaré para coger la uva, para traerla a la plaza, para venderla. Que a las 2 de la tarde me iba de la plaza. Pero ni un día me han quedado uvas, en todo el tiempo que he estado vendiendo uvas. Esa gala la tengo, que nunca me han quedado. Y más gustoso iba yo con mi lata de los dineros. Decía yo, Juan, cuéntalo a ver lo que soy. A los 3 años de estar casado, se fue mi marido a Tarragona, en busca de trabajo. A los 2 días de estar allí, cayó en un pozo. Se quebró la columna vertebral y quedó en una silla de ruedas. Y entonces me coloqué yo allí en Tarragona a trabajar, en un colegio de niños. Me colocaron las monjas. Y estuve allí 3 años. Y a los 3 años me vine a mi casa, a un pueblo de Gija. Y como mi marido estaba imposibilitado, me colocaron en un comedor del colegio de los niños, aquí en la escuela. Y he estado 20 años trabajando, de noche y de día, para sacar a mi hijo. Mi hija nació, tenía 2 años cuando le pasó eso a su padre. Y a los 5 años nació mi hijo. Cuando empezó el comedor, me llamó el alcalde. Y había 14 niños nada más. Y yo, pues, de verdad, yo no sabía, hacía comida, pero no como para tanta gente. Lloraba de noche y de día. Trabajaba más de noche que de día pensando en el comedor. El alcalde iba a mi casa y ¿sabes? No seas tonta,
no seas tonta, viste que tú una cosa muy buena, que tú una cosa muy buena. Pues así lo pasé 3 o 4 años. Luego ya nos mudaron al comedor grande y ya tenía 200 niños yo sola, sin saber leer ni escribir. Y nunca me faltaba comida, siempre echaba la misma, nunca me faltaba comida, ni me sobraba ni me faltaba. Los niños me querían muchísimo, estaban siempre que, ¿sabes qué vamos a comer? Una vez teníamos un saco de habichuelas muy grande, y ya las habichuelas de un año para otro se ponen duras. Dice la maestra, ¿qué vamos a hacer, sabes, con las habichuelas? Digo, usted no se preocupe. Pues entonces las cocí y le eché arroz, las cocí con arroz. Y me venían los chiquillos, ¿y sabéis qué vamos a comer? El Piedrahízo de Madrid. Y estaban todos con el Piedrahízo de Madrid. Y era la habichuela, pues faltaron habichuelas, se gastó el saco y se comieron las habichuelas. Los maestros les gustaba toda mi comida muchísimo. Don Ángel, cuando que le daba lo de las tortillas, iba corriendo a probar las tortillas. Y los maestros me querían todos muchísimo, mucho. Y ahora, cuando vienen aquí a Bajijas, todo lo primero que hacen, a ver, ¿sabes? Y me quieren todos con locura, los mismos los forasteros que los del pueblo. A la aceituna he ido muchísimo, tanto en el comedor. El sábado y domingo al comedor, a la aceituna. Semana Santa a la aceituna, que había entonces tanta aceituna. Al algodón no, porque el algodón no me siraba. Me ponía los delegados a los mejores sitios y que no me cundía. Trabajaba más que otra, pero no me cundía el algodón. Y ya del algodón no fui al algodón. Iba a escardar, a arrancar habas, a espigar, todo eso. Mi vida ha sido siempre trabajando, siempre trabajando. Y de mi niñez, mi padre lo metieron preso. Y tuvo 11 años preso, por política. Mi madre estábamos 4 hermanas. Mi madre, mi abuelo y nosotras 4. Y mi padre, que tenían que darle de comer porque si no se moría, en la cárcel antes no le daban de comer. Y tenía el cambio. Mi madre se iba a la estación de Baeza al traspelo, con 6 o 7 kilos de harina o de aceite para venderlo. Y salían de noche y de día trabajando, lloviendo, con frío, con sol, con todo así. Tuvo mi madre 11 años hasta que mi padre vino de la cárcel. Así que mi vida ha sido un calvario. Ya gracias a Dios, mi marido murió, tengo mi viudez, me puse a trabajar y pasando mejor que en toda mi juventud. La vecina antes, yo me recuerdo de mi madre que era muy vecina, no como ahora, que estamos todo el día con las puertas cerradas para que no entre nadie. Antes siempre estaban las puertas abiertas en las casas. Y en la casa de mi madre era la casa de todas las vecinas, allí sí que acudían todas. Y por las tardes después de comer se sentaban allí en mi puerta de mi casa, bueno, de la casa de mi madre, no de mí, y se ponían a coser. Y se ponían todas las vecinas a coser, a tomar fresco también de noche, por las noches, se pedían lo que querían, lo que le hacía falta, eran vecinas para todo, si se ponían malas estaban las vecinas. Mi madre dio a luz y la vecina de enfrente tuvo que, porque fue el día de San Blas, y mi padre tenía que ir a por la vela, a por la rosca, y la vecina le planchó el traje, porque ella había parido y no podía, y entonces la vecina, todos los años, para San Blas, llamaba, ya no porque se murieron, llamaba a mi madre para decirle, María, que hoy a San Blas que planché todos los años de Barcelona, la llamaba. Y eran vecinas, y de otra de más abajo, Lucía y la Lino, se han comido 20 veces en mi casa, y vivían los cortijos y venían los fines de semana, y mi madre preparaba la comida para las vecinas, y éramos vecinas de verdad, no como ahora. Teníamos una enfrente que era parienta nuestra, y cuando había nube, de madrugada ya se venían todas a mi casa a dormir. Con los hijos y todos se venían a dormir. Mi hermano, el chico, nació y estaba quebrada las 2 ingles, y la mujer era más mayor y iba a ponerle a mi hermano la madeja en la ingle todos los días. Y esa mujer también era muy buena vecina para nosotros y para nuestros países, éramos de familia. Es que mi madre ha sido toda la vecina familia. Es que yo no sé, Carmen, la de la Chotica, se hacía como familia. Sé la Lina es familia, sé la otra. Si mi madre tenía vecinas que eran familia más que... No eran vecinas, eran familia, porque se llevaban todas muy bien. Por eso la han sentido tanto la gente. Esta tarde vamos a hablar de la escuela antigua, de hace 40 y tantos años, porque creo que hace más. Estaba
La escuela estaban antes en casas particulares, el ayuntamiento la alquilaba y ahí estábamos. Pues estaban habitadas en el ayuntamiento, en el cuartel de la Guardia Civil, en la calle Doctor Quesada, por detrás de la iglesia. Pues ahí estábamos pues casi siempre todos los niños. Nos hemos educado allí. Entonces hemos hecho... Yo muchas veces falta mucho, porque con la cosa de mi padre estaba enfermo, pues falta mucho. Tampoco no es que he aprendido mucho, pero bueno. Luego pues hemos pasado, no había calefacciones como ahora, que ahora pasamos mucha calor. Antes teníamos que llevarnos una lata y algunos maestros no nos dejaban, porque no querían nada más que para ellas. Pues luego, por las tardes, ya cuando llegaba el buen tiempo en primavera, por las tardes cogíamos nuestras labores y hacíamos puntos de cruz, hacíamos muchas veces remiendos, coseábamos mucho y eso es lo que nos enseñaban las maestras por las tardes. Yo por lo menos lo he pasado muy bien, las veces que he ido al colegio lo he pasado muy bien. Claro que muchas veces también nos han pegado mucho, nos ponían de rodillas con los brazos en alto o en algún rincón o nos pegaban con buenas tablas. Cuando yo estaba muchacha y estaba en la laguna, pues estaba con una familia que tenía 3 nenes. Y entonces uno de ellos, el mayor, tenía una hernia que estaba quebrada de la ingle. Y entonces, pues, una vecina que era curandera ella, que era cierto que los curaba a ellos cuando estaban resfriados o con algo, pues dice, ¿por qué no se hace esto, que esto da muy buen resultado? La noche de San Juan, pues se ve pasado por un granado. ¿Qué pasa? Que para eso había que ver 3 personas, que era una que se llamaba María, un muchacho que se llamaba Juan y una muchacha que se llamaba Juana. Entonces, ¿qué pasaba? La María amasaba con un huevo en un recipiente y con barro a tierra de la que había en el granado, pues cogía una mezcla de tierra y amasaba como una papilla. Entonces la María rompía una rama del granado, jajao, pero solo quedándole en la corteza, solo rota la rama. Y entonces pues se cogía al chiquillo, se preparaba antes una gasa, una venda, y se le hacía unos dobleces y así doble, y se hacía largo y a cada canto se le ponía una cinta. Entonces, ¿qué pasaba? Que la María tenía preparado la masa y tenía la venda. Y entonces el nene, pues la Juanita le cogía el chiquillo y al muchacho le decía Juana. Y el muchacho a la muchacha le decía Juan, los nombres cambiaban. Y le decía, cuando empezaban, que eran las 12, estaban con el reloj, cuando empezaban las 12, pues entonces le decía, tómalo Juana, y la Juana le decía, tómalo Juan, encontrar los nombres. Así que ese tiempo, mientras se calculaban los segundos que podía estar dando el reloj ya amaneciendo al día. Y así se estuvo, y entonces luego, pues de que ya le estuvo dando ese tiempo la vuelta a tómalo Juan, se pegó la rama, se la pegaron. La María, con la mezcla, se le echó al granado. Y con una poquita mezcla se le puso a la venda, que a la venda se le hacía un nudo. Se echaba un nudo, se le ponía así, un nudo, ¿no? Y ese nudo se lo ponía donde tenía la quebracilla el nene. Entonces se lo ponía y la María se lo cruzaba por la piernecilla y por la cadera y se la ataba. Y a los 40 días más o menos se veía si el chiquillo estaba bien o no estaba bien, si la rama no se había secado, porque si la rama seguía viva, el chiquillo había sanado. Si la rama se secaba, el chiquillo no había sanado. Y así fue, y va Juaní, y pasó, pero como te lo estoy diciendo, que por cierto, quizás luego te traiga yo lo guapo que es el nene, que los tengo sobre una foto de cuando hicieron la comunión,
Y el chiquillo, pues, se sanó de aquello, que hoy todo es con cirugía, pero aquello fue un milagro que San Juan o Dios, quien fuera, se lo sanó y el chiquillo se protesó. Cuando yo era joven, mi madre venía a la plaza, aquí, a por la cesta de tomate, pero era cuando ya la plaza se acababa y empezaba a regatear, que si te doy tanto, que si te doy cuánto, en fin, se llevaba los tomates y llegaba a mi casa y se pelaban bien pelados, sin chispa de pellejo, y se partía. Y se pesaba el tomate. Si había 5 kilos de tomate, pues un paquete de 5 kilos de polvo. Si había 6, uno de a kilo. Y luego, pero primero se apretaban bien y se ponían secos, pesados todo. Y luego se ponía en reposo y se liaba en botella, con el dedo se empezaba pimba, 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 a apretar bien, le liabas con un trapo, te liabas a hacer así para que se apretara la botella. Y cuando iba por el cuello ya la dejabas la botella y le echabas aceite y cogía otra. Y el cardo que quedaba, como antes se aprovechaba todo, el cardo lo dejabas para alinear. Llenaba una botella de cardo y luego pues iba alineando con la botella esa. Y así, todo eso ya tenía para comer todo el invierno, para alinear, para tomate, para ensalada, para lo que quería. La de pimiento, y la de pimiento también se hacía igual, exactamente igual. Se llevaban al horno, se asaban, se le quitaba todo el pellejo, el pepitero, que no tuviera pepita ninguna, limpio, limpio, limpio. Y con los polvos, esa era 1 kilo de pimiento, 2 paquetes de polvo, de conserva. Los tomates, pues también se cogían, se ponían en un alnero, se le echaba sal y todo el día los tenía puestos al sol. A la noche, para que la Mariana lo cogiera, la metía y así estaba hasta que se secaba. De que se secaba, lo hacía en un sartén y ya tenía para aliñar, fritos también. Se han comido el tomate seco y los pimientos de collezuelo, pues también se han cogido y se hace un sartén y te sirve para aliñar y para fritos. Los higos se ponían en un alnero, en una tabla, donde fuera, se secaban y se hacía igual. A la noche se metían para que no echaran humedad. Y luego se sobaban, que era para zurrarlos con la mano, ponerlos plancha. Y los metían por harina y lo tapaban hasta que eso ya estaba de comer. Las uvas, pues se compraban las uvas, se colgaban en los palos, que las casas tenían todas palos, y se ataban y se ponían en lo alto de los palos. La granada igualmente, y los melones entrepajados. La matanza del cerdo, lo primero que había que hacer era comprar cochino y criarlo, que normalmente pues casi todo el mundo lo criaba en su casa, antiguamente. Lo teníamos en nuestros patios, unos más grandes, otros más pequeños, en el Muzaurdón. Y con los salvados, con las patatas cocidas, que nosotros teníamos frutería y el desperdicio, lo criábamos, por lo menos criándolo 7 o 8 meses. De que llegaba el mes de noviembre o diciembre, pues nos dedicábamos a hacer la matanza. La matanza, pues prepararlo primero era la cebolla. Cortar la cebolla, pelarla, cortarla y cocerla y ponerla a escurrir para que escurriera bien, para que la morcilla no se agriara. Una vez que teníamos eso hecho, pues ya estaba el matachín preparado para acudir esa madrugada con 4 hombres por lo menos para coger cerdo, atarlo, subirlo en la mesa, se ataba de las pies, se ataba del hocico, se subía en la mesa y ya a matarlo. Mi madre, que era la que hacía la matanza, pues se dedicaba a mover la sangre
mientras el matachí estaba clavándole el cuchillo y echaba toda la sangre. Una vez que ya estaba matado y muerto, pues se echaba la artesia, y en la artesia con agua bien caliente se pelaba y se le quitaba todo, se dejaba todo con su piel limpia. Lo colgaban de las patas, de los tendones, y a colgarlo en el techo, que había un agujero en el techo, solía haber casi todas las casas, para dedicarse a colgarlo. Ese día se quedaba, lo abrían, quedaban todas las tripas, se quedaba abierto todo el día, y entre media ese día hacíamos la morcilla, que era con arroz, con la cebolla, la sangre y con los aliños. Eso tenía mucha faena, porque había luego que embutirla, pasarla por la cardera. Bueno, eso era el día primero. Al segundo día llegaba el matachí, lo despezaba el cerdo, los jamanes por un lado, los lomos, las costillas, todo lo iba despezando, y nosotras, la ayudanta, la matacera, pues en una máquina a mano que teníamos de picar la carne, nos dedicábamos a picar la carne, una para los chorizos, otra se dejaba para el salchichón, las cortezas y la careta y los recortes de los huesos lo dejábamos para la butifarra, se cocía en un calderillo, con sus aliños también, y así era todo el día. Y bueno, el que dejaba jamones, pues los salaba también, se untaba en sal, en pimienta, y se dejaba por lo menos 3 o 4 meses la sal. Y eso nos daba sustento pues, para todo el año. Disfrutábamos de chorizo, de morcilla, porque antes no había tantos embutidos como hoy hay, y tantas cosas que hay entre las tiendas. Y eso es lo que nos hacíamos, pues íbamos a la aceituna luego, pues ya teníamos nuestro sustento para la capacha, el lomo que también se echaba en adobo, las costillas, algunas costillas también se adobaban. Y bueno, pues era una cosa en la que disfrutábamos casi toda la familia de los pueblos, porque casi todo el mundo hacía su matanza. Hoy ya en día pues no se hace tanto, porque ya pues, las fábricas y las carnicerías de los sitios pues se dedican a hacerlo y a venderlo hecho, y en las casas pues ya no lo hacemos. Antes a hoy ha cambiado mucho la forma de coger la recogida de aceituna. Antes se cogían con mulos, se cogía aceituna a mano, y era una forma muy diferente a la de hoy en día, porque las mujeres sufrían mucho porque se ponían de rodillas, hacía mucho frío, eran diferentes a los que hoy en día hace el frío, el cambio climatológico. Recuerdo cuando yo tenía 5 años que mi padre estaba con una señora que daba los viajes de la aceituna, la señora era aperado. Esa señora tenía 2 aperadores, había el primer aperado y mi padre era el segundo. Entonces el primer aperado se quedaba con la gente pendiente de ellos. Mi padre pues llevaba la aceituna a la fábrica, que daba 3 o 4 viajes al día. Y me acuerdo yo vagamente, pero tenía yo 5 o 6 anillos, que iba con él, algunos días, no siempre, y me acuerdo que era en el camino donde existe la Fuente Nueva. Recuerdo yo aquello que se ha quedado en mi, ¿verdad? en mi memoria. Hoy ya pues ha cambiado mucho, porque yo ya empecé a ir a la aceituna con 14 años y ya pues nos llevaban con coches y nos traían, y ya con los señores que yo iba a la aceituna pues tenían su tractor, un barreiro, y yo como era jovencilla pues entonces las más jovencillas nos ponían a coger las sarteas, y las más mayores pues se ponían en el centro de la oliva, o también nos ponían a cribar la aceituna, que la aceituna se traía ya cribada del campo, o las más jovencillas nos poníamos con las cribas, en las cribas ayudando a echar las puertas, o también dábamos viajes con las puertas, a llevarlas a la criba o a llevarlas al tractor. Luego ya pues me acuerdo yo que ya con esos mismos hombres que yo iba a la aceituna, que eran de Baeza, que se llamaban los Garridos, pues ya inventaron ellos las escobillas de pestuga. Inventaron las escobillas de pestuga, luego ya inventaron también los rastrillos azules, los cepillos anchos, y luego pues les voy a decir, pues ahora 20 años o 22, como yo llevo yendo a la aceituna sobre unos 40 años, hace 20 años pues empezaron las primeras sopladoras, y yo me daba miedo, creía que me iba a explotar la sopladora en la espalda,
y no la cogí cuando la trajo el dueño, no la cogí un compañero, pero luego ya que me acostumbré a ella y que eso es cosa de cantar, que antes en la aceituna se ponían 5 mujeres y se tiraban 15 minutos, 20 bajo una oliva y con la sopladora, pues sin exagerar, bueno, 7 minutos sin barrer una oliva. Y la forma es muy diferente, porque antes a lo mejor una cuadrilla de 10 personas cogían 2.000 kilos y hoy se cogen 6 o 7.000 kilos. En la aceituna iba mi hermano el mayor, yo y mi madre, y nos hacían una ciembrera, porque no había mucho posible, también como teníamos matanza, pues llevábamos el tocino, la morcilla, el chorizo, no teníamos mucho posible porque yo no llevaba ni una lata de cerveza, ni una lata de Coca-Cola, ni había lo imprescindible, pues con el que íbamos en esas fechas pues te echaban lumbre, que hoy en día ha cambiado mucho la vida, porque hoy llegaba a los tajas, hoy en día a los tajas no te echan lumbre, pero antes sí te echaban, y se asaba la morcilla, el tocino, y luego ya pues la merienda, también asentaba. La merienda no era muy... ahora se tira 1 hora, antes era media hora. Y al final de la aceituna pues se hacía un butifuera allí en el campo, y compraban un borrego, asaban una sardina, unos chorizos, 4 cosas de esas. Y hoy en día ha cambiado, porque hoy en día, que yo le estoy intentando actualmente la aceituna, pues ya ha cambiado porque ya no se hace el mismo día, se hace la semana siguiente en cochera y ha cambiado mucho la vida. Bueno, pues cuando yo era pequeña tuve la desgracia de que mi padre murió. Y tenía yo 10 años cuando murió mi padre y a los 11 me tuve que ir a trabajar. ¿Y dónde iba a trabajar? Pues el algodón, que es lo único que había para las más pequeñas. Y entonces, pues, la época de sembrar el algodón era en marzo, a final de marzo. Preparaban el terreno, lo araban con mulos y lo furqueaban. Y entonces ya, pues íbamos a sembrar el algodón. El algodón se sembraba a piquete, con una failla. Daban una cavada, salía el terreno y colocaba la semilla y luego pues tapaba la semilla para que naciera y los pájaros no se lo comieran. Bueno, pues así estábamos hasta que ya el algodón estaba todo sembrado. Luego había que esperar pues unos 25 días por ahí que naciera el algodón. Cuando ya tenía el algodón unos 20 centímetros por ahí, pues entonces se le daba planeo. Y luego después pues se entresacaba. Entresacaba era quitar las ramas más pequeñas, con la idea que las otras quedaran, se hicieran más recias para que echaran más frutos. Luego también después le quitaban las puntas al algodón, punteaban las puntas, para que no crecieran. Cuando ya veían que tenían la altura que ellos querían, los punteaban. Entonces lo subía el algodón y se ponía la mata más hermosa, para que echara más fruto también. Bueno, pues ya se dejaba y lo regaban, porque el riego era sobre todo lo principal, y luego íbamos a escardar. Íbamos a escardar con una macafre que era para la palma de mano, pero llevaba 3 picos y era un cabo muy pequeño. Íbamos quitando todas las hierbas que había para que no le perjudicara el algodón. Y así pues lo hacíamos 2 veces, durante estaba el algodón sembrado. Y entonces ya pues había que esperar a la época de la recogida del algodón. Entonces el algodón se recogía en septiembre, a último de septiembre. Entonces íbamos ya pues todo el mundo, grandes, chicos, y entonces ahí es donde yo me metí a trabajar, que tenía 11 años. Y íbamos a coger algodón, íbamos andando, claro, sí sufría mucho. Yo como era pequeña iba gozando de ir andando de allí para acá, pero las personas mayores que iban de mi edad a coger algodón andando, y nos echábamos 2 horas andando hasta llegar a la Vega o al Puente, a Ginderín, a muchos cortijos que íbamos. Pues ya llegábamos cansados. Bueno, pues llegábamos allí y el operador te daban tu saco para luego tú echar el algodón que cogías. Tú llevabas una bolsa de saco, una talera grande, bueno, una bolsa, y le echábamos 2 nudos al saco y nos lanzábamos a la cintura. Y así pues íbamos cogiendo el algodón. El algodón no era trabajo para matarte, pero sí era molesto porque sufría mucho la espalda y las piernas. Y así estábamos todo el día cogiendo el algodón. Cuando llenábamos el saco, la bolsa que llevaba arrastra, más grande que tu cuerpo, para que arrastrara en el suelo y no sufriera la llevábamos
al hato, que era donde dejábamos las capachas, que antes se decía las capachas, y era el hato, y allí dejábamos los sacos y las capachas, y nuestros sacos estaban señalados para que no se equivocaran con otros. Cogíamos nuestra bolsa de algodón, yo iba con mi hermano, que tenía 14 años, que era mayor, cuando me veía que yo tenía mi bolsa llena, a él no le cundía, la llevaba media, conmigo se cubría él, y entonces ya me ayudaba, yo cogía el saco y mi hermano lo vaciaba en el otro saco, y él tenía más fuerza, apretaba el saco. Nos íbamos otra vez y cogíamos otra bolsa pues, hasta el mediodía. Cuando llegaba la merienda, pues ya llevábamos casi otra bolsa, de las mismas, la vaciábamos en el saco, si estaba lleno, cosíamos el saco y ya lo dejábamos en el suelo. Y hasta el saco te servía de asiento para comer, para sentar y estaba más cómoda. Y entonces ya a la tarde, de las mismas. Nos íbamos después de comer media hora, nos íbamos otra vez a coger algodón. Por la tarde ya cogíamos bolsa y media, porque era la tarde más corta. Y ya pues cuando ya terminábamos a las 5, porque tenías que venir andando otra vez, ya el operador te pesaba los sacos y ya decía, pues mira, tengo 40 o 50 kilos, ya se ve que era peseta, pues si era 50 kilos, era 50 pesetas. Cada uno a le pudiera cogerlo. También me acuerdo que las mujeres, las mayores, se ponían una farda pues larga y recia, antes se decía refajo, y su pañuelo, la especie como ahora se lo ponen las moras, y su sombrero, para protegerse la piel, para que no se pusieran morenas. También se ponían unos de calcetines viejos, cortaban la puntera y le daban 3 puntos, 4 puntos, formando el guante, y se ponían sus calcetines. Y una goma para que no se les escurrieran los calcetines, para protegerse las manos, pero contigo en eso los dedos iban afuera y entonces se pinchaban. Raro el día que no veníamos con herida en nuestra casa. Las jóvenes nos poníamos un pantalón vaquero y unas camisas de nuestro hermano, por abrocharnos las mangas y que no nos lleváramos los brazos afuera para pinchar. Y los fardones, como eran largos, para cacharnos que no se vieran los arañones, porque antes no estaba bonito cacharte que la espalda de la enseñara. Y pues sí, echábamos, era el aceite, el algodón. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este documental. Nuestro objetivo ha sido recopilar un poco las tradiciones que había en Béjar hace unos cuantos años, la vida que llevaban nuestras madres y nuestras abuelas. Con ello queremos rendirle pues, un homenaje merecido, pues porque han llevado una vida dura que han tenido que soportarla pues, conforme cada uno ha ido pudiendo. Este pequeño reto que nos hemos planteado está dentro del plan de patrimonio cultural andaluz. Y qué mejor patrimonio cultural que reconocer nuestras propias costumbres, que son nuestra identidad y nuestra forma de ser. Ahora quiero darles las gracias pues, a todas estas mujeres que han querido participar valientemente contándonos sus pequeñas historias, pequeñas o grandes, porque las historias son grandes o pequeñas según se sientan en el corazón. Y yo pienso que cada una ha contado aquello que de verdad le dejó una huella dentro de ella. Pues por eso quiero darle las gracias a todas. También quiero darle las gracias a Bienve el Barbero, porque me ha iniciado en esto de los vídeos y luego formar el fotomontaje. Las gracias y, cómo no, a mi hijo, que aunque es mi hijo, también se las tengo que dar, y doblemente, pues porque ha venido muchos días de manera altruista a grabar a esta señora con buen talante, vaya. Gracias también a Guadalinfo por la cooperación que después va a tener y sobre todo, gracias a las mujeres que tanto y tanto me han enseñado a lo largo de los 30 años que llevo trabajando en educación de adultos.